y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Hoy, por siempre, mi adoración te entrego. Y este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia.
Espíritu, te esperamos a ti, ven a soplar aquí. Espíritu, hoy confiamos en ti. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. ¡Vamos! Otra vez. Cristo el que salva. Cristo el que salva. La esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al viento, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Esta mañana vamos a levantar un sonido que se va a escuchar hasta el cielo. ¿Sí? ¿Estamos listos? Bueno, se dice: y se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, y las murallas caerán a sus pies al oír su voz, y por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. ¡Vamos! Y se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, y las murallas caerán a sus pies al oír su voz, y por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Vamos más fuerte. Y se oirá en los cielos el sonido
Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Estoy convencido que vamos a salir de este lugar diferentes y transformados cuando Dios abre los cielos. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Te adoramos, se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidos las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Dios. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, cántalo conmigo. Santo, así. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola. ¿Listo? Santo, otra vez. Santo, lo podemos hacer más fuerte, ¿verdad? Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una
cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Resulta que esta semana hablé con alguien que invitó a otra persona a la iglesia, a nuestra iglesia, y esa persona le dijo: no me gusta ir a esa iglesia porque parece una discoteca. Y yo me ofendí. Bueno, no sé ustedes, pero yo tengo un pasado, y yo me crié saliendo a las discotecas de Miami. Y yo quedé ofendido porque no hay una discoteca en la tierra que sea tan divertida como esta iglesia. Y esta persona, si se queja porque nosotros somos muy alegres y tenemos la música fuerte, no se espera lo que va a ser el reino de los cielos. Porque cada vez que nosotros cantamos aquí, se unen los ángeles que están alrededor del trono de Jehová cantando: Santo, 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 eres Dios Todopoderoso. Y cada vez que ocurre eso, hay una fiesta en el cielo. Gloria sea a Dios, que tenemos la libertad, que tenemos una iglesia donde podemos alabar libremente a nuestro Dios. Cuando al otro lado del mundo hay gente muriéndose por nuestra fe, nosotros no podemos darnos el lujo de quejarnos de que la iglesia luce como una discoteca. Gloria sea a Dios que tenemos un edificio donde podemos alabar libremente a nuestro Dios. Voy a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú te encuentras donde nosotros estamos con nosotros. Y no nos esfuerzas a elevarnos a un nivel que nunca podremos alcanzar, Señor. Y te rogamos que en este lugar te muevas libremente como estamos cantando, Señor. Tú tienes la libertad de moverte libremente en este lugar, Señor. Te rogamos que toques cada corazón, que impactes cada corazón de tal manera que cada persona que salga de este lugar salga transformada y no solo informada, Señor, luciendo más a ti que nunca y llenos del Espíritu Santo de tal manera, Señor, de tal manera, Señor, que donde quiera que vayamos y donde quiera que la gente se aproxime a nosotros, que pueda experimentar tu presencia sobre nosotros, Señor, y llegue y salga cambiado también de ese momento. Pero más que nada te rogamos, Señor, que te glorifiques en cada aspecto de este servicio. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, cómo me encanta nuestro grupo de alabanza. A mí me encanta nuestro grupo. Vamos a dar un aplauso al grupo. Gloria a Dios por ellos, no por el talento. Pero más que nada tenemos que entender algo: que a Dios no le importa el talento, le importa la humildad de corazón. Y lo que hacen estas damas y estos varones hoy en día, esta mañana, no es resultado de lo que hacen esta mañana, es resultado de la vida que viven toda la semana. Y les digo que cada una de estas personas son ejemplos de Cristo en este mundo. Y por eso es que agradezco a Dios por nuestro grupo de alabanza. No porque saben cantar, no porque saben tocar, sino porque son sometidos a Dios. Gloria sea a Dios. Les pido que saluden a 2 o 3 personas y que tomen un asiento esta mañana. Muchas gracias. Thank you, sir. Como siempre, comienzo con un cuento chistoso y esta mañana no es diferente que cualquier otra. Entonces, resulta que estaban teniendo servicio una mañana en una iglesia cristiana, ¿no? Alabando a Dios. Luego comienza a predicar el predicador, el pastor está predicando su mensaje.
Y en el medio del sermón, de repente comienza a temblar el edificio. Toda la iglesia se comienza a temblar, como si fuera que hay un terremoto. Y de repente en el medio del piso, enfrente del altar, se forma un hueco, un agujero enorme. Y de ese agujero comienzan a salir chispas y fuego y lo que parecen juegos artificiales. Y hay un ruido enorme y de repente sale Satanás y salta de ese hueco y sale al piso y larga un grito enorme y toda la iglesia se va corriendo. Todo el mundo, hasta el pastor va corriendo, saliendo por la puerta del costado, se va todo el mundo asustado. Menos una ancianita que está en la esquina de la iglesia. Una señora de edad avanzada está sentada en la esquina de la iglesia y no se ha movido, no ha cambiado la expresión de la cara, nada. Y Satanás le mira a la señora y dice: ¿quién se cree que es? Y se va corriendo hacia ella, echando las sillas y gritándola, y llega cara a cara a la viejita, le llega cara a cara y larga un grito enorme y la viejita no se mueve, como si nada, no cambia la expresión, nada. Y el enemigo le mira a la viejita y le dice: ¿no tienes miedo? Le dice: no. Y le dice: ¿acaso no sabes quién soy yo? Y le dice: sí, ¿qué voy a tener miedo si estoy casado con tu hermano hace 60 años? La viejita tiene un sentido de humor, ¿no? Bueno, resulta de que venimos hablando estamos estudiando el libro de Juan. Y la semana pasada estudiamos el capítulo 6 de Juan. Y para recapitular un poco lo que estudiamos o lo que hablamos la semana pasada, el capítulo 6 de Juan comienza con lo que los teólogos llaman el milagro más milagroso. No, el milagro más grande que hizo Jesús aquí en la tierra. Y eso fue de que dio de comer de 15,000 a 20,000 personas. Entendemos de que en la Biblia, en el capítulo 6 de Juan, dice que hubieron 5,000 personas que estuvieron presentes, pero lo único que se estaban contando eran los hombres. Deducimos que hubieron entre 15,000 y 20,000 personas, porque incluyendo las mujeres e incluyendo los niños, hubieron esa cantidad de personas. Y Cristo agarró un canasto de comida de un niño y lo multiplicó para dar de comer a 20,000 personas. Y Cristo en ese momento hizo algo de la nada. Y fue un milagro enorme. Luego, después de eso, el próximo milagro que hace Cristo Jesús en ese capítulo 6 de Juan es el milagro donde hace caminar a Pedro sobre el agua. Resulta de que los discípulos están cruzando el mar de Galilea y hay una tormenta en el medio del mar, y Cristo va caminando sobre el mar hacia el barco y ellos piensan que es un fantasma. Y si recuerdan, dije que los marineros tienen una leyenda de que si uno ve un fantasma en el mar, de que su barco se va a hundir. En realidad ellos no es que tenían miedo al fantasma, sino que tenían miedo de hundirse. Y Cristo en ese momento les dice: hey, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice: Cristo, si eres tú, si realmente eres tú, llámame a caminar hacia ti. ¿Y qué hace Cristo? Le dice: ok, ven. Y Pedro sale del barco y comienza a caminar hacia Cristo. Luego la Biblia dice que Pedro se comienza a hundir. Y dijimos que eso es raro, porque en el agua un ser humano o se hunde o no se hunde, pero no se comienza a hundir. No es que uno lentamente se hunde, sino que se hunde o no. Y en ese momento Cristo Jesús a Pedro no lo consoló, lo corrigió. Y cuando estaba hundiéndose cuando estaba hundiéndose Pedro, Cristo no agarró y no lo abrazó y le dijo: ay, pobrecito, mi Pedro querido, ven. No, le dijo: hombre de poca fe, le dice, ¿por qué dudas de mí?
¿Acaso no has visto que di de comer a 20,000 personas de la nada? ¿Acaso no te puedo salvar de aquí? Y lo corrige y no lo consuela. Y eso es importante porque si Cristo lo consuela a Pedro, lo va a tener que cargar de vuelta al barco. Pero sin embargo, porque Cristo lo corrigió a Pedro, Pedro continuó caminando en el agua. No basado en el consuelo de Jesús, sino que basado en la corrección de Jesús. Y tenemos que entender que para entrar en los próximos niveles de nuestra vida espiritual o nuestra caminata con Jesús, tenemos que ser corregidos. Tenemos que acostumbrarnos a la corrección y no al consuelo. Es la única manera de seguir caminando en el agua. Pero quiero que analicemos y comparemos los dos milagros que acaban de ocurrir. El primer milagro, Cristo Jesús da de comer a 20,000 personas y lo que está haciendo es que le hace milagros para 20,000 personas. Y en el segundo milagro está involucrado solamente una persona. Pero esta vez Cristo no le está haciendo el milagro para Pedro, sino que está haciendo un milagro a través de Pedro. Y hay una progresión en el cristianismo o en nuestra relación con Cristo, donde tenemos que experimentar que Cristo Jesús o el Espíritu Santo va a hacer milagros para nosotros, pero tenemos que movernos de ese punto donde Cristo está haciendo milagros para nosotros al punto donde Cristo está haciendo milagros a través de nosotros. Porque Cristo te ama, pero te ama demasiado para dejarte igual. Te ama demasiado para dejar que no crezcas. Porque Él no solo quiere bendecirte, quiere bendecir a través de tu vida. Pero saben que eso es completamente imposible sin el poder del Espíritu Santo. Porque si nosotros estamos haciendo todo por nuestro poder, el que paga la cuenta somos nosotros. Pero si lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo, el que paga la cuenta es Cristo Jesús. Y si Él es el que paga la cuenta, Él tiene una tarjeta de crédito sin límite. Ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces, comenzando en el capítulo 7, lo que ocurre es, en el capítulo 7 de Juan, lo que ocurre es que los hermanos de Cristo Jesús, que no creen en Él, los hermanos, cuando hablo de hermanos, estoy hablando de hermanos biológicos o hijos de la mamá y el papá de Jesús. Los hermanos biológicos de Jesús no creían en Él y no creían que Él tenía el poder que realmente tenía. Al principio del capítulo 7 de Juan, estamos en la época de lo que ellos llaman la fiesta o el festival de tabernáculos. Y es un festival que hacían los judíos en memoria de todos los milagros que Dios hacía para el pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto, Dios les daba de comer a ellos, les hacía caer comida del cielo, les daba techo sobre sus cabezas, les daba calor durante la noche para que sintieran calorcito en el desierto frío, y le daba una nube durante el día para que sintieran un poco de sombra en el sol caliente. Y esta fiesta de tabernáculos, este festival de tabernáculos, lo hacían ellos en memoria de lo que Dios, de la provisión de Dios. Entonces, los hermanos le dijeron a él, ya que van a haber tantos judíos en este festival, ¿por qué no vas a este festival a demostrarle a todo el mundo todo el poder que tú tienes? Como que tentándolo más o menos, ¿no? Y Cristo le dice, no, mi tiempo no ha llegado, le dice. O sea, básicamente no me toca ir a este festival con ustedes, pero vayan ustedes porque su tiempo ha llegado. Y dice la Biblia en el capítulo 7 de Juan de que Cristo Jesús no le dijo nada a nadie, pero se fue a este festival a privadas, sin dejarle saber a nadie. Luego continúa la historia en el capítulo 7, comenzando en el versículo 37 del libro de Juan. Dice así: el último día del festival, el festival de tabernáculos, ¿no? El día más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud:
todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Ahora, Cristo dice, pues las escrituras declaran. Él no menciona una escritura específica porque hay varias escrituras que hablan del agua. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice en Isaías capítulo 44, versículo 3 y 4. Dice así: pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Esta es una profecía que fue escrita casi 1000 años antes de que Cristo haya venido a la tierra. Y en este momento, en este festival de tabernáculos, Cristo está hablando específicamente de lo que está hablando esta profecía. Isaías 58, 11 al 12 dicen así: el Señor los guiará continuamente, les dará agua como tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Fíjense como Isaías dice que tendrán el poder de reconstruir muros y casas, pero no antes de recibir la agua de Dios. El agua de Dios. Juan capítulo 4, versículo 14. Y estas son las palabras que Cristo Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Noten también, como Cristo Jesús le está hablando a la mujer samaritana, le está diciendo: hey, de ti puede brotar agua viva, pero no sin antes corregirla a ella y enfrentar a su pecado y decirle: tienes que corregir este pecado para poder beber de esta agua viva. ¿No? Entonces, el agua de la cual le está hablando Cristo Jesús, de que debemos de tomar todo, es el Espíritu Santo. ¿No? Vamos a continuar leyendo en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 39, dice: con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? El cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Ok, dos cosas que tenemos que tener en mente. Primeramente, Cristo le está diciendo a ellos: hey, el que tenga sed, venga a tomar de esta agua. Y el que tome de esta agua, de su ser, brotarán ríos de aguas. O sea, con simplemente tomar un vasito de ti va a salir un río enorme. Y lo único que Dios quiere que hagas es que tomes de esa agua de Cristo Jesús para que de ti brote el agua del Espíritu Santo sin límite. Pero Cristo Jesús todavía estaba en la tierra. ¿Por qué es importante de que Cristo Jesús no esté en la tierra? Resulta que en un momento dado, y lo vamos a leer más adelante en unas cuantas semanas, de que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos que Él se tenía que ir. Y ellos no querían que se vaya. Y ellos le decían: no quiero que te vayas, no. Y Él le dice: no, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, va a venir y va a obrar dentro de ustedes y a través de ustedes. Entonces sí, quieren que yo me vaya. Pero lo que los discípulos experimentaban eran todos los milagros que Cristo Jesús
hacía para ellos, pero Cristo Jesús les dice, no, yo me quiero ir para que venga el Espíritu Santo, y no solo para que yo haga milagros para ustedes, sino para que el Espíritu Santo haga milagros a través de ustedes. Por eso es importante que Cristo Jesús vaya al cielo. Colosenses capítulo 2 dice de que la plenitud del Espíritu estaba en Jesús cuando Él estaba en la tierra. La plenitud del Espíritu quiere decir de que cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, la plenitud del Espíritu Santo descendió a la tierra. En el día que nosotros llamamos Pentecostés, ¿no? Que recibieron 3,000 personas, hablaban en lenguas. 3,000 personas hablando en lenguas. Desafortunadamente nosotros pensamos hoy en día que nos podemos juntar entre 3,000 personas y hablar en lenguas, y en realidad lo que estamos haciendo es que estamos duplicando un método que enseña la Biblia, pero no estamos practicando el mensaje que enseña la Biblia. Porque lo que Dios quiere no es que simplemente copiemos un método, eso se llama religión. Él quiere que copiemos el mensaje de la Biblia, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y el don de lenguas es un don que se recibe en público, es un don que ellos lo recibieron en un contexto público, pero lo que Pablo dice que aunque lo hayan recibido en un contexto público, esto es un don que solo se puede practicar en privado. Ahora, el don de lenguas, como dice Primera de Corintios 14, como dice Pablo en Primera de Corintios 14, es algo bello. Él dice, hey, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero prefiero que profeticen. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas, el don en lenguas, edifica al individuo, pero la profecía es lo que edifica a la iglesia, y eso es lo que importa más, que se edifique la iglesia. Pero tenemos que entender que aunque hayamos sido creados para comunidad, la comunidad es el resultado de todo lo que practicamos en soledad, cuando estamos solos. Y en esos momentos a solas, cuando no tenemos y no sabemos por qué orar y para qué orar, el Espíritu Santo habla a través de nuestro espíritu, a través de lenguas angelicales, dice Pablo, a Dios, en un código que solo Dios puede entender, un código que el enemigo no puede entender, pero es un lenguaje que Dios entiende y lo edifica a uno. Yo tengo muchos amigos cercanos en esta iglesia, y yo conozco a todos los que vienen a nuestra iglesia, gracias a Dios. Pero de todas las personas que han llegado a la iglesia y que vienen a la iglesia y que son amigos míos, quizás un par de ustedes y mi esposa son los únicos que me han oído hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque lo hacemos en un contexto privado. ¿Qué pasó en el libro de Hechos cuando ellos recibieron, cuando los 3,000 recibieron el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en lenguas? ¿Qué ocurrió? Que la gente pensaba que estaban borrachos. Todo el mundo pensaba que estaban locos, que habían tomado, se estaban tomando toda la noche y a causa de eso es que estaban hablando tonterías. Y Pedro le dice, no. No están emborrachados como ustedes piensan. No es del vino que están emborrachados, sino que del Espíritu Santo de Dios. Pero en ese contexto también la Biblia dice de que hubieron personas de diferentes regiones del mundo que entendían en sus propias lenguas lo que estas personas estaban hablando. Y en ese momento el Espíritu Santo no solamente habló en otras lenguas a través de ellos, sino que también las interpretó para otras personas. Y también Pablo dice en 1 Corintios 14 que si se va a hablar en lenguas, tiene que haber alguien que pueda interpretar esa lengua con el don profético. Entonces, si se habla en una lengua, se tiene que interpretar esa lengua. Pero si se habla una lengua y no se interpreta esa lengua, la fórmula está incompleta y está en contra a las Escrituras. Por eso es que la norma
es que nosotros hablamos en lengua, no en un contexto público, sino en un contexto privado. Y si hay una excepción, no es basado en nuestro deseo, es basado en el deseo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se quiere mover en un contexto público de esa manera, el que decide cómo se mueve Él, no somos nosotros, es Él. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado de cómo usamos los dones de Dios. Porque si no lo usamos propiamente, en vez de ayudar a personas a llegar a este lugar, lo que vamos a hacer es que vamos a espantar a todo el mundo si es que comenzamos a hablar en lenguas en un contexto público. Entonces, el don de lenguas edifica al individuo, pero es el don de profecía que edifica a la iglesia. Y les voy a dar un testimonio muy poderoso de algo que pasó en nuestra iglesia, que es algo increíble. Es una iglesia, una de las familias que vienen al primer servicio, experimentó algo rarísimo, pero algo bello y algo que fue confirmado a través de este don. Resulta de que la hermana Berta, con sus 37 hijos que vienen, no, son una familia bien grande, pero la hermana Berta, su esposo falleció hace varios años. Y cuando el esposo de él estaba en sus últimos momentos, él había perdido la vista. Me parece que era diabético, no me acuerdo bien. Pero a causa de eso, él había perdido la vista y ya estaba ciego. Pero dice que en los últimos momentos de su vida, este hombre comenzó a ver cosas y él veía a sus seres queridos que ya habían muertos, que estaban en el reino de los cielos. Y dice este hombre que veía a ángeles y veía todas estas cosas. Y luego él comenzaba a hablar tonterías. Parecían un idioma que nadie entendía. Y ellos pensaron, no, este ya se fue de mente. O sea, mentalmente hablando, psicológicamente hablando, este ya no está aquí. El hombre falleció, pasaron varios años. Y una de las personas de esta familia llegó a esta iglesia. Vino a hablar con la hermana Belinda, que opera en el don profético. Y la hermana Belinda le agarra las manos a esta hermana y le dice, tengo una palabra para ti. Pero tengo que hablar con Dios para recibir la palabra, para dártela. Entonces voy a hablar a Dios en un idioma que no vas a entender, pero Él sí va a entender. Y cuando hable con Él, Él me va a dar las palabras para darte. ¿Ok? ¿Te sientes cómoda con esto? Y la señora le dijo sí. La hermana le dijo sí, me siento cómoda. Y Belinda comenzó a hablar en lenguas. Y esto fue muy importante porque en ese momento algo se confirmó en la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque su papá, cuando estaba muriéndose en la cama, comenzó a hablar un idioma que ella no entendía, que era idéntico al idioma que Belinda estaba hablando en ese momento. Y esa persona se dio cuenta que cuando estaba muriéndose su papá, lo que estaba haciendo no era que estaba hablando tonterías, sino que estaba hablando en lenguas a nuestro Dios. Y después de que él hablaba en lenguas a nuestro Dios, él le decía, le agarraba a sus hijos y le decía, hey, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y ellos decían, miren, este está loco. Y él decía, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, no se preocupen. Ellos sabían que él se estaba por morir, pero él tenía una seguridad de que todo iba a estar bien. ¿Por qué? Porque las lenguas lo estaban edificando. Y esta mujer recibió esta confirmación a través del idioma que Belinda estaba hablando a Dios. Y dijo, wow, esto es de Dios. Esto es algo muy lindo. Y Dios en ese momento le confirmó algo muy bello. Y llegó una persona de esta familia, luego llegó otra, y me parece que ya hay como 30 de esta familia que vienen al primer servicio. Todo basado en testimonio tras testimonio. Por eso es importante compartir nuestro testimonio. El libro de Apocalipsis nos dice que seremos salvos por la palabra de por la sangre del Cordero y el poder de nuestro testimonio. Si tienes un testimonio, compártelo, porque nadie puede discutir ese testimonio. Entonces,
lo que hacemos es que oramos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y una de las demostraciones de eso es de que uno comienza a hablar en lenguas. Ahora, espiritualmente hablando, yo vengo de un contexto que no cree en el don de lenguas. Y hay hasta ciertas personas que piensan de que el hablar en lenguas es del diablo. Pero déjame decirte algo, hermano, que yo he conocido a muchas personas que andan con el diablo y ni una habla en lenguas. Ni una. Eso es un don de Dios. Pero no es un don que tú puedes recibirlo cuando tú quieras. Es un don que Dios te da cuando Él quiera. Y eso fue lo que pasó conmigo. En el 2011, mi segundo año universitario, yo estudié este libro de Primera de Corintios 14 y comencé a leer las palabras de Pablo, donde él decía que él hablaba en lenguas más que todos y de que él deseaba que todos hablaran en lenguas. Era el deseo de él, pero más quería que todos profeticen. Y entonces en ese momento yo dije: Señor, yo quiero este don. Yo lo quiero, yo me quiero edificar en ti. Y Señor, te prometo que no lo voy a maltratar. Y oré para que Dios me dé ese don en ese momento y no lo recibí. Lléname de tu espíritu, le oré a Dios, lléname de tu espíritu. Yo me sentí lleno del espíritu, pero no me sentí lleno del don de lenguas. Pasa una semana y me junto con unos amigos universitarios y estoy hablando con ellos y les estoy hablando del capítulo que acabo de estudiar. Y ellos me dicen: sí, nosotros hablamos en lenguas. Y le dije: ok, me hacen un favor, porque en el Nuevo Testamento lo que hacían es que imponían las manos sobre personas y las bautizaban en el Espíritu Santo. Entonces yo le dije a estos amigos: hey, oren conmigo. Les pido que me impongan las manos, por favor, y que oren para que yo reciba el don del Espíritu Santo. Y oraron por mí y no lo recibí. Entonces, desde ese momento en adelante yo dije: ok, ¿sabes qué? Quizás es un don de Dios para el ser humano, pero quizás es un don que simplemente yo no lo tengo y no lo voy a tener. Y en eso quedé contento, quedé cómodo. Yo dije: no importa, si Dios me lo va a dar, que me lo dé cuando sea, pero realmente ya me di por vencido en ese don. Pasan 5 años y recibo un llamado al ministerio a Clovis, New Mexico. Y llego aquí y entro en mi primera reunión de oración con un grupo de pastores de nuestra iglesia. Y estamos entre 10 en un salón y todos están orando en lenguas. Y yo estoy sentado ahí en una esquinita hablando en español con Dios, orando en español, fingiendo que estoy hablando en lenguas un poco porque todos hablan inglés. Y viene uno de los pastores y se sienta al lado mío y me dice: ¿tú no estás orando en lenguas? Y me dice: no. Le digo: no estoy orando en lenguas, porque no es un don que tengo, le dije. Y me dice: es un don que vas a recibir cuando estés lleno del Espíritu Santo, cuando te bautices en el Espíritu Santo. Y yo le dije: hey, mucho cuidado, cuidadito, yo estoy lleno del Espíritu Santo, le dije. Yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y él me dice: ¿y por qué no hablas en lenguas? Yo le digo: qué sé yo, porque Dios no me lo dio. Y me dice: bueno, vamos a orar para que recibas el don de lenguas. Entonces vienen 2 pastores más, imponen las manos sobre mí, oran por mí para que yo reciba el don de lenguas, y no recibo el don de lenguas. Pasan 3 meses y durante esos 3 meses el pastor Swan me dio un libro, porque él también se dio cuenta que yo andaba sin hablar en lenguas y de que yo estaba convencido de que ese era un don que no era para mí. Me dio este libro escrito por un hombre llamado Kenneth Hagin, que es un libro que trata sobre los dones del Espíritu Santo.
Y Kenneth Hagin dice de que una persona puede ser llena del Espíritu Santo, pero no hablar en lenguas todavía. Pero va a llegar un momento en su vida que una persona que está llena del Espíritu Santo va a llegar a hablar en lenguas, pero no de acuerdo del tiempo del ser humano, sino que de acuerdo del tiempo de Dios. Entonces pasaron 3 meses, llego a mi primera conferencia de hombres, que es Men of Iron. Y ese día de conferencia, el primer día de la conferencia, me discutí con uno de los pastores de nuevo sobre este tema de hablar en lenguas. Y él me dice que algún día yo estaré lleno del Espíritu Santo, y ahí me enojé. Ahí dije, no, ya no quiero saber más nada. Que nadie me hable, déjenme en paz. Me puse mis auriculares, me preparé, me paré detrás de mi teclado, con mi micrófono ahí, yo preparándome para dirigir alabanza en frente de 1200 hombres, y yo lleno de rencor en el corazón. Y en ese momento yo estaba hablando con Dios y le dije, Dios, ya no quiero saber más nada, ya estoy harto. Hasta en el momento cuando estoy tratando de dirigir alabanzas en tu nombre, la gente me llega con esto y me hace hacer enojar, y ya no quiero saber nada. Y me harté. Comenzamos a cantar un canto que dice que el Espíritu de Dios está en este lugar y que está cambiando el clima, y de que se siente el Espíritu de Dios, y repetimos esta estrofa 1 y 2 y 3 y 4 veces. Y de repente comienzo a sentir emociones de una manera que nunca en mi vida la había sentido. Y en un momento sentí enojo, pero a la misma vez tristeza, pero a la misma vez alegría, pero a la misma vez, ¿me entienden? Ansiedad y una mezcla de emociones que no los puedo explicar. Pero ¿saben quién los puede explicar? El Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Comencé a hablar en lenguas que yo no entendía, pero al final de mi oración me sentí mejor y me sentí edificado. Y me di cuenta que en ese momento el Espíritu Santo me dio un don de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Y desde ese día no he dejado de hablar en lenguas. Pero tengamos cuidado. ¿Por qué? Ninguno de ustedes me han oído hablar en lenguas. Eso es porque ustedes no me tienen que oír hablar en lenguas. El que me tiene que oír es Dios. Tenemos que tener cuidado de no recibir un don en público que tenemos que usar en privado, pero que lo estemos usando también en público. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no hace nada para atraer atención a sí mismo. Pero ¿qué hace el ser humano? A nosotros nos encanta la atención. Si a mí no me encantara la atención, no tendría zapatos como estos, hermanos. ¿Qué les parece? Pero el Espíritu Santo no se hace llamar la atención a sí mismo. Y si una persona está usando un don para atraer la atención a sí mismo y no a Dios, la está maltratando y está sirviendo al reino equivocado. Por eso tenemos que tener cuidado cuando pedimos estos dones de Dios, de no maltratarnos, porque en vez de edificarnos, lo que hace es que nos destruye. Y comparto una historia más y con esto ya termino. Porque lo que yo quiero que hagamos todos es que recibamos este don. No para que usemos este don aquí, sino para que cada uno lo pueda usar en su casa, a privadas, con Dios, para que cada persona pueda ser edificada individualmente. Pero lo que vamos a hacer es algo un poco diferente. Ok, resulta que el viernes de noche el pastor Swan en su servicio compartió un testimonio de que él llegó a una de estas conferencias de Men of Iron, y la primera noche un hombre le mira a él y le dice: hey, tú vas a orar por mí y me vas a imponer las manos para que yo reciba el Espíritu Santo. Y le dice al pastor Swan: ya he pedido a tal evangelista, y comienza a nombrar evangelistas que son básicamente celebridades, o sea, estrellas. Y nombra a varios otros pastores y dice: y tal persona y tal. Todos estos hombres han orado por mí, no he recibido mi don de lenguas.
Y el pastor Swan está escuchando todo lo que este hombre está diciendo y dice, yo no quiero ser simplemente otro nombre en la lista de este hombre. Entonces el pastor Swan le dice, ok, vamos a hacer algo, le dice. Yo ahora mismo no voy a orar por ti. Voy a orar por ti el sábado de mañana. Y desde ahora hasta el sábado de mañana, cuando yo predique, quiero que tú te repitas esta frase. Quiero que digas, cuando el pastor Swan me imponga las manos, yo voy a recibir el don de lenguas. ¿Ok? Cuando el pastor Swan me imponga las manos, yo voy a recibir mi don de lenguas. Y le dice el pastor a este hombre, quiero que repitas esa frase 100 veces desde ahora hasta el sábado de mañana. Llega el sábado de mañana y el pastor Swan predica su mensaje, termina todo el mensaje, termina la conferencia, se está preparando para salir del edificio y de repente desde el otro lado del auditorio escucha un ¡hey! Pastor. Y el pastor Swan no sabía que este hombre lo estaba llamando a él, pero simplemente se dio vuelta para ver qué loco está gritando en el auditorio. Y cuando se da vuelta se encuentra con este hombre al otro lado del auditorio que le está apuntando y le dice, hey, tú no te puedes ir antes de que ores por mí para que yo reciba el don de lenguas. El pastor Swan le mira y dice, ¿con permiso? ¿Qué va a pasar cuando yo ponga las manos sobre ti? Y él le dice, voy a recibir mi don de lenguas. Le dice, no te creo. Le dice, ¿qué? Cuando yo te imponga las manos, ¿qué va a pasar? Voy a recibir mi don de lenguas, le dice. Entonces el pastor se aproxima, lo toca y al tocarle, ni oró por él, recibió su don. Pero lo que tuvo que hacer es que tuvo que hacer crecer su fe. Porque muchas veces queremos algo, pero no tenemos la fe para soportarlo. Entonces, hoy yo no quiero orar para que recibamos el Espíritu Santo. Encima lo haríamos después del servicio, no durante el servicio. Cuando termine todo y todos se vayan y el que quiera el don del Espíritu, el don de lenguas, vamos a orar para que lo reciban después del servicio. Normalmente haríamos eso, pero quiero hacer algo muy importante. Quiero que por los próximos 7 días, por una semana entera, la persona que no tenga el don de lenguas, quiero que esa persona se repita, cuando el pastor Juan me imponga las manos, voy a recibir mi lengua. Cuando el pastor Juan me imponga las manos, voy a recibir mi lengua. Y que se repita eso, que se convenza de eso. Porque la semana que viene, cuando impongamos las manos, vamos a recibir el don de lenguas. Pero siempre teniendo en mente de que es un don que recibimos en público, que solamente lo podemos usar en privado, a menos de que el Espíritu Santo diga de otra manera. ¿Se entiende? Vamos a orar. Y de paso, dicho sea de paso, si no lo quieres, no hay presión, no hay apuro, no es de esencia, no es que uno no va a entrar al reino de los cielos si es que no recibe el don de lengua, simplemente que es un regalo. Y a mí me encantan los regalos. Vamos a orar, vamos a despedirnos, vamos a tener una hermosa semana y vamos a venir la semana que viene. Y el que quiera recibir el don de lenguas, vamos a orar y vamos a imponer las manos para que lo reciba después del servicio la semana que viene. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te pido, Señor, en este momento, que restaures cada corazón, Señor, en este lugar. Que restaures cada mente, cada espíritu, cada alma, Señor, al lugar original donde tú deseas que estemos. De tal manera que tu Espíritu Santo pueda obrar efectivamente, no solo dentro de nosotros, sino que también a través de nosotros. Te pedimos, Señor, que durante esta semana podamos sentir tu presencia sobre nosotros, donde quiera que vayamos, que de tal manera que cada vez que alguien se aproxime a nosotros, pueda sentir y ser impactado por tu presencia también. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito y santo nombre de Jesús.
Y en este momento nunca queremos cerrar el servicio con los ojos cerrados y las cabezas abajo. Nunca queremos terminar un servicio sin ofrecer la oportunidad de ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguien en este momento que quiere ser bautizado, le pido que levante la mano, por favor. Aquí tengo uno. Si hay alguien más, le pido que por favor levante la mano. Amante Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por este momento tan especial. Te pido, Señor, que al salir de este lugar, que tu presencia nos persiga en todo lugar. Todo esto te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, un aplauso, hermanos, a nuestro Dios esta mañana. Tengo unos cuantos anuncios. Primero, you can have a seat if you want, Delfina. Tengo dos anuncios. Primeramente, la noche familiar va a ser la semana que viene, el domingo que viene a las 3 de la tarde en este mismo lugar. Nuestra noche familiar, vamos a tener comida, juegos para los niños y conversación divertida entre adultos. También la clase de membresía va a ser el 18 de septiembre, este próximo viernes a las 6 de la tarde. Si no has tomado la clase de membresía, te invito a que la tomes. Es un lugar, un contexto más íntimo que un servicio. Nos sentamos en una mesa, estamos entre 4, 5, 6. Y lo que hacemos es que explico las creencias centrales de la iglesia o las filosofías de la iglesia. Y si alguien no ha tomado la clase de membresía, le invito a que tomen para que entiendan un poco más de la iglesia. Pero también, si en ese momento tienen preguntas, pueden hacer cualquier pregunta que tengan y me van a tener cara a cara, uno a uno, y voy a poder contestar cualquier pregunta que tengan. Eso va a ser el viernes 18 de septiembre a las 6 de la tarde en este mismo lugar. Y por último, todos los martes en este lugar nos juntamos para orar de 5:30 a 6:30 de la tarde. Todos los martes les invitamos a todos los que quieran venir. Y con eso ya termino y me callo. Le voy a invitar, por favor, a que pase el hermano Abner. Y le voy a pedir un aplauso para el hermano Abner, por favor. Te bendiga, mi hermosa familia. Vamos a darle un aplauso más a nuestro pastor. Sí, vamos a darle un aplauso por ese mensaje. Dios bendiga a nuestro pastor. Y esta tarde ya quiero compartirles un testimonio muy rápido antes de orar por las ofrendas. Si eres o tal vez tienes el mismo problema que yo, a mí me encanta mucho trabajar. Trabajo mucho de lunes a domingo y ha llegado hasta el punto de que de tanto enfoque en el trabajo, tanta concentración en el trabajo, me olvidé de la protección divina que Dios nos da sobre nosotros, ¿no? Tanto enfoque en el trabajo que gasta uno tantas horas en labor y no ve el producto, no ve el crecimiento. Así como viene el dinero, así se va. Y así estuve por unos cuantos meses, hermanos, frustrado, agitado, porque no había progresión, ¿no? Nada había progresado, nada se había mejorado. Hasta que hace como un mes ya estamos trabajando mi esposa y yo en nuestra cocina, y me manda un mensaje nuestro pastor, y en el mensaje dice: no sé por qué te tengo que decir esto. Y por experiencia, cada vez que mi pastor me manda estos mensajes, ya sé que es una palabra de Dios que Dios le ha puesto a su corazón. Y me dice en el mensaje: no sé por qué te tengo que decir esto, pero tengo el sentimiento en mi corazón que tú y tu esposa han estado trabajando constantemente, laborando y trabajando duro, y no han visto fruto, no han visto producto de tanto trabajo. Y yo creo que es porque te enfocas tanto y te olvidas de la protección divina que Dios tiene. Recuerda que tú eres hijo y eres hija de Dios, y cualquier cosa que tú le pidas, Él te lo va a dar.
recuerda que tienes bendiciones que son tuyas y tienes que pedir. Entonces, pues le dije a mi esposa esa noche, pues vamos a orar antes de irnos a dormir. Y la oración fue muy simple. La oración fue: Señor, antes que nada me arrepiento por haber desviado mi vista en ti, Señor, y puse mi vista en mi trabajo, en mi labor, en todo lo que yo puedo hacer, y no me he enfocado en todo lo que tú puedes hacer. Así que Dios, me arrepiento. Nos arrepentimos en ese mismo instante, y le pedí a Dios: ahora, Señor, te pido, Dios, que esas bendiciones que tú tienes allá en el cielo, esas semillas que nuestra familia ha sembrado, que tú hagas que esa cosecha y ese fruto caiga sobre nosotros. Y esas bendiciones que son de nosotros, que vengan. Abre los cielos y que caiga esa bendición sobre nosotros. Amén. Y eso fue todo. Esa fue la oración. Al siguiente día empecé a ver fruto de esa misma oración. A los que no saben, yo trabajo con el hermano Ed, y 2 semanas antes de esa oración, yo había costado a la compañía casi $2,000. I'm sorry, again. Y ese dinero tenía que salir de mi bolsillo. Era mi error, y tomé completa, pues, responsabilidad. Fue mi error, nadie más lo hizo. Bueno, en fin, estuvimos haciendo cambios y movimientos de ver cómo podía yo pagar este problema. Y era una estufa que costaba $2,000. Y bueno, hicimos unos movimientos, y la manager que nos iba a conseguir la otra estufa pregunta: hey, pues ¿quién la quebró? Y le dijeron que fui yo la quebré. Y este fue el lema que dice: nomás porque es Abner, no le voy a cobrar la estufa, le vamos a cobrar tanto. Y es un cuarto, hermano, o ni menos del cuarto de lo que yo ahora tengo que pagar. Gracias a Dios. Eso fue el siguiente día después de hacer esa oración. Y dije: no puede ser que sea tan fácil. Bueno, va progresando el día, y en la casa donde estamos viviendo queremos poner granito en nuestros gabinetes. Y vino un señor a dar un presupuesto a mi esposa, y se le quedaba viendo a mi esposa, y se le quedaba viendo a nuestra niña más chiquita, se le quedaba viendo a la esposa y a la niña chiquita. Dice: ¿quién es tu esposo? Dice: pues mi esposo es Abner. Abner, me suena conocido. Dice: a ver una foto de él. Y ya mi esposa le enseñó una foto de nosotros en familia, y dice: ah, es mi bonito. Así me dice. Y no lo voy a alegarme. Vean, tomen cuenta. Y este varón dice: ¿a poco aquí va a vivir el bonito? Y le dice mi esposa: sí, aquí vamos a vivir. Dice: ¿sabes qué? Nomás porque va a vivir el bonito, nomás porque es Abner, va a pagar tanto. Y en serio, hermanos, la mitad de lo que nos iba a cobrar. Y eso, hermano, yo nunca lo pude haber hecho. No hay tanto trabajo, tanto labor que mi esposa y yo podríamos haber hecho para recibir esas bendiciones. Una oración tan simple, tan sencilla, pero poderosa. Te quiero recordar que eres hijo, eres hija de Dios. Tienes muchas bendiciones allá en el cielo que son tuyas. Y es tan simple hacer una oración: Señor, esas bendiciones que tú tienes, Señor, dámelas, me pertenecen, y te aseguro que vas a ver cambio en tu vida. Vamos a orar, ¿sí? Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, te doy gracias, Señor. Te doy gracias que nos llamas hijos, nos llamas hijas tuyos. Gracias, Padre, por bendecirnos de la manera que tú nos bendices, por amarnos de la manera que tú nos amas, por cuidarnos de la manera que tú nos cuidas. Padre, en esta tarde te pido, Señor, que estas ofrendas, estos diezmos, Señor, sean de bendición, Señor, y que tú las multipliques, y que tú los pongas en lugares donde son más necesitados, Señor, y que estas ofrendas alcancen almas que tal vez jamás vamos a conocer en persona, o tal vez jamás vamos a conocer su nombre, Señor, pero yo creo firmemente que esta semilla, esta cosecha, Señor, tú la vas a multiplicar, y tú vas a darle fruto, Señor, y vidas van a ser transformadas por ella. Y te pido, Dios, que bendigas al dador alegre, a estas personas que van a dar con todo su corazón. Bendícelas, cuídalas, guárdalas, Señor.
te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Vamos a despedirnos de este lugar con una alabanza más, ¿sí? Vamos a ponernos de pie.